2021 es un año electoral, es un año de decisiones importantes. Hace unos días estuvieron con nosotros en diferentes entrevistas los 10 candidatos a la alcaldía de Mérida y nos platicaron sus propuestas. Sin embargo, casi todos, la mayoría de ellos coincidían en una: vamos a consultar con expertos. Nosotros hoy reunimos a los expertos y vamos a analizar sus propuestas y compromisos. Nosotros somos mi compañero Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, y bienvenidos a un nuevo Foro Megamedia. Buenos días. Vamos a presentar a los invitados. El día de hoy nos acompaña vía Zoom Jorge Bolio Cés, sociólogo por la UNAM y maestro en arquitectura y urbanismo por la Universidad Autónoma de Yucatán. En esa institución ha sido profesor e investigador por muchos años. Entre otras actividades, nuestro invitado participó en la creación de la Fundación Plan Estratégico de Mérida, donde fungió como secretario técnico de mucho tiempo y también fue responsable técnico del Programa Integral de Desarrollo Urbano. Asimismo, es autor de numerosos artículos y libros sobre la problemática urbana de la ciudad. También contamos con la presencia de Marco Tulio Peraza Guzmán, arquitecto egresado de la UADY, donde también estudió la maestría en arquitectura. Marco Tulio es además doctor en arquitectura por la UNAM. En la UADY se desempeña como profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, donde ha sido jefe de la unidad de posgrado e investigación y coordinador de las áreas de diseño arquitectónico y teoría de la arquitectura. Es también autor de artículos y libros sobre el desarrollo urbano. Muchas gracias a los invitados por aceptar nuestra convocatoria a este foro. Vamos a comenzar con el análisis. El primer tema es el paso deprimido. La mayoría de los candidatos partidarios de mantenerlo abierto y criticó a las administraciones panistas de aprovechar sus fallas para tenerlo cerrado por mucho tiempo como un recurso político, decían, a fin de descalificar a la alcaldesa priista que ordenó su construcción. Aquí hay tres puntos. Uno, que es la pregunta que queremos hacer: ¿se debió hacer el paso deprimido o fue esto solo una ocurrencia? Dos, ¿qué alternativas habían en lugar del paso? Y tres, independientemente de que sean verdad o no la creencia de que los PAN cerraron demasiado tiempo aprovechando sus fallas técnicas con un propósito específicamente político, al parecer la obra se hizo mal y en la oscuridad. ¿No creen que eso hay que decirlo, que los autores de la idea y su partido deben pagar los costos políticos? Por favor, maestro Peraza. Sí, bueno, pues yo desde hace mucho tiempo tuve la oportunidad de expresar mi opinión y no ha cambiado. Realmente ese paso deprimido no debió de hacerse. Estuvo en su momento muy cuestionado. Prácticamente, pues todos los expertos, digamos, la gente que de alguna manera podía dar una opinión informada, se opusieron a ello, los colegios de arquitectos y demás instancias. En general, creo yo que fue una imposición derivada, pues probablemente se le pueda denominar hoy una ocurrencia, pero realmente yo creo que lo que se buscó es pues algún rédito político asociado a alguna obra de infraestructura importante. Realmente creo que el paso deprimido no se diseñó adecuadamente, por otra parte, pero lo más importante para mí es que impactó de una manera muy negativa a todo el entorno. Uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad de Mérida, y eso se manifestó precisamente en la oposición que hubo a que se hiciera la obra. Una gran cantidad de ciudadanos, al margen de los partidos políticos, se opuso a esa obra, arriesgó su salud, su bienestar físico y pues confrontó las consecuencias. Desde ese punto de vista, creo yo que es una obra que desde el principio fue hecha pues, de una manera irregular, sin consulta ciudadana. Y bueno, finalmente creo yo que es una obra que debería de replantearse. Todos los candidatos asumen que es un activo y eso es verdad. Es una obra que tiene una inversión de la ciudad.
Pero yo creo que estas cosas se tienen que dirimir como debió ser desde el principio, a través de una consulta ciudadana. Una consulta bien organizada, bien informada, y que sean los ciudadanos los que decidan el destino del paso deprimido. Esa es mi posición al respecto. ¿Usted cree que se debe cerrar el paso? Podría volver otra vez, desde luego, creo yo, a estar como estaba originalmente, nada más que haciendo, desde luego, modificaciones a la glorieta. Las glorietas funcionan y funcionan bien. Depende mucho su diámetro, depende del diseño que tengan. Hay glorietas en los cruces más importantes de la República, en la Ciudad de México, Insurgentes con Reforma. Hay glorietas en todos lados y funcionan bien. El problema es el diseño de la glorieta. Yo creo que si esto está avalado por la sociedad, es decir, tiene una legitimidad social la decisión, que no debe ser de ninguna autoridad ni de ningún candidato, desde luego. Sin embargo, la sociedad tiene el derecho, como lo debió tener desde el principio, a expresar su opinión respecto a si se rellena otra vez el paso o no. Ahorita siguen las obras y vamos a ver en esta otra oportunidad que se le da al paso deprimido, a ver si es cierto que no se vuelve a inundar. Pero yo creo que al margen de eso debería de haber una consulta ciudadana al respecto. Muchas gracias. Jorge, por favor. Coincido plenamente con las opiniones del doctor Martínez. La obra fue en un principio un error, desde sus inicios. Estaba mal planteada, estaba mal fundamentada en términos de realidad, y en términos de urbanismo, pues estaba afectando dramáticamente a una zona emblemática a la que dejó morir. La obra sí se conquistó en algunos focos de opinión, incluso algunos focos expertos. En lo que a mí concierne, en el seno del plan estratégico de Mérida, en el grupo metropolitano, 16 expertos tuvimos una reunión con la alcaldesa y le expusimos nuestras objeciones, nuestras observaciones a este proyecto, pero no nos hizo caso. La obra siguió, continuó y los resultados los estamos viendo. Creo que no se justificaba en términos de realidad. Como la pregunta es, ¿qué otras opciones cabían? Desde luego, el rediseño de las glorietas, como bien afirma glorietas anchas funcionan bien, en el caso de las glorietas en Reforma, en avenidas importantes de la Ciudad de México y en muchas ciudades del mundo, son dispositivos urbanos autorregulados que funcionan realmente bien. El otro tema que podía abordarse era en que todas las vueltas a la derecha del tráfico no tenían que llegar al punto de la glorieta, al punto de intersección. Se podían desviar 1 o 2 cuadras antes en este término que en realidad en tránsito llaman bypass. ¿Sí? Con eso se arreglaba el asunto de la glorieta. Tal vez había otros puntos que requerían más intervención. Esa inversión, por ejemplo, si se hubiese destinado a facilitar los accesos al periférico de las áreas periurbanas que colindan con la ciudad, creo que hubiese estado mejor empleado. En todos los mundos de la ciudad estamos viendo el problema del atasco en los accesos al periférico. De que si se debe rellenar, pues yo creo que ya lo están haciendo. Lo están haciendo gradualmente. Por lo pronto ahora con este relleno ya no va a transitar el transporte pesado, el transporte público, los autobuses ya no podrán pasar debajo. Entonces, si las lluvias continúan y las inundaciones se siguen dando, pues se terminará rellenando, o sea, gradualmente, no lo quieren aceptar, pero Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar en este foro es la deforestación. Y aquí también escuchamos diferentes propuestas. Mirna Karina Pérez, del Partido Verde, decía, tenemos que volver a arbolar Mérida porque eso ayudaría incluso a mejorar la calidad del agua. Renan, en sus propuestas, incluso contempla plantar 150,000 árboles en la ciudad. Sin embargo, ya tenemos un programa así en el que muchas veces ni siquiera se consideraba el tipo de suelo de Yucatán y cada vez se vuelve más recurrente la frase
Mérida es una plancha de concreto. Aquí le preguntamos, maestro Marco Tulio, ¿hacia dónde vamos y qué alternativas de solución hay? Gran parte del problema que tiene la reforestación en Mérida tiene que ver con la manera como se han diseñado los fraccionamientos en las últimas décadas. Yo creo que aquí se puede hacer mucho más si hay unos cambios a las normas para dar, en este caso, el permiso para funcionar a los fraccionamientos. Y esto tiene que ver con el diseño urbano. El diseño urbano tiene que implicar árboles, no solamente en los parques, tiene que implicar árboles en las calles. Tiene que haber mínimos de dimensionamiento de lotes para poder también tener árboles dentro de cada uno de los lotes. Aquí creo yo que es el principal problema, el de los fraccionamientos sin árboles. Entonces ahí implica ampliar el ancho de calles, el ancho de banquetas, generar mucho más arborización y desde luego los parques públicos. Nosotros hemos tenido desde hace prácticamente inicios de este último siglo una nueva dinámica en relación a la generación de megaparques. En Mérida los últimos parques ya son de dimensiones mucho mayores a los que nosotros teníamos en el siglo XX. Y esto es porque hay ya una preocupación ambiental a nivel mundial. Entonces, esto genera la necesidad de los grandes parques urbanos, que es a los que ahorita tendríamos que poner mayor atención y mayores recursos para forestar estas grandes, digamos, áreas de la ciudad que todavía no están urbanizadas, sobre todo con casas habitación. Hay una gran cantidad todavía de predios baldíos de grandes dimensiones, incluso de propiedad pública o estatal, que podrían orientarse en ese sentido. Uno de los casos es el caso de la plancha, que ahora se está reduciendo la posibilidad de hacer ahí un gran parque porque insisten en poner la terminal del tren. Entonces, como ese, hay muchas otras áreas de la ciudad que pueden seguir reforestándose a través de estos grandes megaparques. Creo yo que cada oportunidad que existe de utilizar una gran extensión de tierra todavía existente sin urbanizar, debe de contemplarse la posibilidad de crear ahí un gran parque urbano, porque es con esta creación de grandes megaparques que se puede también ayudar a evitar que se siga deforestando Mérida. Eso sería. Muchas gracias, maestro Jorge Bolio. En cuanto a la deforestación, ¿hacia dónde vamos y qué alternativas de solución hay? Concierne a la ciudad existente, la ciudad interior, como le decimos algunos, estas medidas con respecto a los fraccionamientos, a los espacios públicos, a las vialidades, en búsqueda de una arborización menos escasa, pues son adecuadas y ojalá que lo del Parque de la Plancha no arrase con lo que queda y se sature con una serie de equipamientos y megaproyectos, algunos un poco faraónicos, y que dejen una buena dosis de área verde para beneficio de no solo de la zona, sino de toda la ciudad. Pero en lo que concierne a la ciudad exterior, digamos, a nuestra periferia metropolitana, hay un tema gravísimo, que es el de la autorización sin freno de esto que llamamos lotes de inversión. Es un absurdo lo que está sucediendo. Se están lotificando a mansalva enormes superficies de selva mediana con miras a lotificar y vender lotes que están desforestados y que carecen absolutamente de servicios. Son muy pocos los proyectos que ya avanzan un poco en la urbanización. Sin embargo, parece ser, y así como lo cotejo en las noticias que tienen que ver con el mercado inmobiliario, que sigue el boom, continúa el boom en las ventas de este tipo de lotes, y yo creo que en su mayoría son un engaño. La autoridad debería intervenir y dejar de estar otorgando concesiones de factibilidad urbano-ambiental desde el punto de vista del gobierno estatal y licencias de uso del suelo y permisos de construcción, bueno, eso no lo solicitan por parte del ayuntamiento. Ya deben intervenir coordinadamente en frenar este problema que está privando de árboles, de vegetación
a la periferia urbana. Respecto a la contaminación del manto freático, maestro Peraza, nos gustaría conocer su opinión sobre lo siguiente. En el foro, algunos candidatos sugirieron que el sistema de tratamiento de agua en los tratamientos no funcionaban, que era una simulación, y otros candidatos propusieron distintas alternativas, algunas de las cuales llevarían mucho tiempo. Por ejemplo, uno de ellos propuso hacer el drenaje en Mérida. Para ustedes, para ambos, ¿existe esta simulación en los nuevos fraccionamientos? ¿Y cuáles serían las alternativas factibles para evitar que las aguas residuales se mezclen con el manto freático? El drenaje, los biodigestores, la limpieza masiva de zonas sépticas. Maestro Peraza, por favor. Sí, cómo no. Bueno, pues yo creo que como en todo, hay quienes no cumplen las normas, porque ya en las normas actuales se establece la necesidad de crear drenajes en los nuevos fraccionamientos y darles tratamiento. Hay quienes lo hacen y a quienes no lo hacen. Eso yo creo que concierne a las autoridades el tener pues una revisión periódica de lo que se comprometen a hacer. Por otro lado, yo creo que el drenaje pues es una medida de naturaleza sanitaria y sobre todo ambiental. Estamos acabando con un recurso hídrico de manera muy acelerada. Yo sí soy de la idea de que debe de existir o de crearse un fondo especial para crear el drenaje en las colonias consolidadas, sobre todo a partir de los grandes ejes troncales que tiene la ciudad, e ir irradiando poco a poco ese drenaje en colonias sobre todo muy densamente habitadas. Las más densas son las que deberían de tener prioridad para atender primero. Creo yo que este es un trabajo, pues digamos que va a llevar muchísimo tiempo, pero que es algo insoslayable, porque seguir permitiendo que la ciudad siga funcionando con esta cantidad de población que ya está cerca de 1 millón de habitantes, con una mayoría de sus lotes todavía funcionando con fosas sépticas, pues es un problema que no va a solucionar la contaminación del agua a largo plazo. Entonces yo creo que debe haber un fondo para ello y debe de iniciarse la introducción de drenaje en todas las colonias consolidadas, pero paulatinamente, poco a poco y a largo plazo. Creo que también, añadido a esto, pues ya hay tecnologías de biodigestores y una serie de nuevas formas de tratamiento de agua en los lotes habitacionales, y creo yo que ahí también se puede fomentar la introducción de estas nuevas tecnologías o la mejoría, en este caso, de las fosas sépticas, que hay algunas que funcionan bien, siempre y cuando tengan trampas de agua y todo esto que debe hacerse con una fosa séptica adecuada. Y una revisión también, sobre todo cuando haya necesidad de algún permiso de construcción, pues que implique estas revisiones, pues para ir también paliando el problema y no solamente estar dependiendo de la introducción del drenaje. O sea, yo creo que son varias medidas. Unas son de corte administrativo, otra forma podría ser también el dotar de biodigestores de manera gratuita o con un bajo costo. O sea, incentivar el uso de estas nuevas tecnologías de tratamiento de agua, a la par de que se hace un trabajo de fondo orientado a dotar de drenaje a la ciudad de manera paulatina y estableciendo digamos, una periodización en la introducción del drenaje a partir de los grandes conjuntos habitacionales que estén más habitados. Eso creo yo debería ser una política a largo plazo, permanente. El profesor Bolio, por favor. Esto del drenaje es un tema sumamente complejo. Creo que todos estamos de acuerdo en que es un tema necesariamente de largo plazo. En lo inmediato, pues cabría una intervención más decidida de la autoridad en la supervisión de cómo están funcionando domicilio por domicilio los sistemas de tratamiento. Es una tarea, un esfuerzo enorme, pero debería hacerse, puesto que hay muchos lugares en donde las fosas sépticas dejaron de funcionar mucho tiempo atrás
otras que carecen de trampas de grasas, e incluso en los casos en que hay biodigestores, estos no tienen el mantenimiento periódico debido. Con respecto a las nuevas edificaciones, a las nuevas urbanizaciones, esto se está corrigiendo afortunadamente con la introducción de sistemas biodigestores, plantas de tratamiento, así es. Pero con la ciudad que actualmente habitamos, el problema es muy serio. Yo no me atrevería a sugerir que se introduzca un sistema de drenaje tradicional como el que hay en las demás ciudades, dada la dureza de nuestro suelo. Ya vimos el fracaso de un sistema que se trató de implantar por ahí de los años 80, creo yo, y terminó en millonadas de pesos enterrados, ¿no? Es un poco complicado. Tendría que enfocarse de manera modular por zonas, en lugar de un gran sistema que concentrara las aguas en una planta de tratamiento, en laguna de oxidación, mega laguna, en fin. Tendría que ser algo escalado modularmente por los diferentes rumbos de la ciudad. Es un tema difícil. Pasando a crecimiento urbano, le preguntamos a los candidatos a la alcaldía de Mérida si el cierre de las calles al tráfico de vehículos en el centro histórico era una alternativa viable. Y aquí también nos dieron diferentes propuestas. Víctor Cervera dijo que de plano eso sería matar la vida comercial de Mérida, pero otros candidatos hicieron propuestas incluso de quizás un cierre por horas, un cierre por días, un cierre de ciertas calles. Le preguntamos, maestro Marco Tulio, ¿es viable este cierre de calles en el centro histórico de la ciudad? Sí, yo creo que sí es viable y no es una creencia nada más. En realidad lo puede uno constatar visitando ciudades del tamaño de Mérida, como San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, varias ciudades, Morelia, etcétera, que han dado pasos en este sentido y que hacen que Mérida se esté quedando atrás. Nosotros hemos tenido una oposición permanente al cierre de calles. Yo quisiera recordar que desde los años 70 hay iniciativas para cerrar partes del centro histórico, sobre todo la plaza principal, por ejemplo, o las zonas del mercado grande, para permitir precisamente que no haya estas grandes aglomeraciones de autotransportes que impiden que los vehículos puedan circular de manera, más bien que los transeúntes puedan circular de manera segura. Entonces, yo creo que esto es muy probable, o sea, es muy posible, es algo que se está haciendo en casi todas las grandes ciudades del tamaño que tiene Mérida, y creo yo que son mitos. Realmente uno puede ir a estos lugares que están cerrados, la calle Madero en la Ciudad de México, y van a ver que ahí lo que hay es una oferta enorme de clientela, y no es cierto que los comercios pierdan cuando se cierran las calles peatonalmente. Yo creo que además aquí no se trata de absolutos, de cerrar o no cerrar. Hay una serie de posibilidades intermedias de anchear, por ejemplo, las banquetas, reducir carriles de calles, algunos senderos, por ejemplo, entre la Plaza Grande y el Mercado Grande se pueden peatonizar. Ya tenemos estas dos calles nuevas que están prácticamente peatonizadas. Hay formas de ir hilvanando, digamos, senderos que sean funcionalmente aceptables, ¿no? Por ejemplo, ya hay una propuesta también de un candidato, el del PAN, que propone cerrar un poco la calle 47 una vez que opere la plancha para conectarla con Montejo. O sea, turísticamente también tienen esa viabilidad. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a esos cierres. De hecho, funciona muy bien cuando son temporales incluso. Hoy lo vemos en el centro, desde prácticamente el fin de semana están cerrados en las noches y el domingo, y no pasa nada, o sea, no hay esa falta, digamos, de compras, ni nada de esto que muchas veces, pues algunos gremios fomentan esta idea para meter un cierto temor en la ciudadanía para arriesgarse a hacer estos cierres. Yo creo que si se hace de manera paulatina, si se hace de manera gradual, si se hace sobre todo en los lugares en donde haya mayor necesidad, precisamente por la gran confluencia de personas, en el mercado grande, por ejemplo, etcétera.
nos estaríamos ahorrando muchos problemas de contaminación y también de inseguridad de los peatones. Maestro Jorge Bolio, ¿usted qué opina? ¿Este cierre de calles es una alternativa viable? En un foro en Mega Media tocamos este tema. Creo que hay una especie de consenso por esta ocasión en los candidatos en que esto es posible si se hace de manera gradual, selectiva, si se va procediendo de acuerdo a prioridades, a requerimientos, a las zonas más conflictivas, y se procede paso a paso, incluso en un esquema de prueba y error, y por qué no ir logrando poco a poco que el centro sea más accesible a los peatones. En cuanto a lo que está sucediendo ahora con respecto a la desconcentración de paraderos, al establecimiento de estos maceteros, son, digamos, logros que nos fue dejando la pandemia. No creo que se deba retroceder del todo, tal vez hacer algunas correcciones, de acercar algunos paraderos un poco, modificar un poco los anchos o la disposición de los maceteros, pero la medida ha resultado y ojalá permanezca. Sí, yo creo que los comerciantes y los transportistas podrían ir entendiendo esto. Es un logro. En materia de transporte urbano incluso puede redundar en beneficios. En la percepción de mucha gente permanece la idea de que la ciudad crece fuera del periférico, que la mancha urbana se extiende de forma desordenada, acelerando el proceso de conurbación de los municipios como Canacín, Cal, Ubam, Progreso, dando en el caso de los municipios conurbados este proceso de lotes de inversión del que ya nos habló el doctor Bolio Cés. En el foro, el alcalde Hernán Barrera dijo que él veía que este proceso de crecimiento desordenado se había frenado, sobre todo a partir de 2017, con la aprobación de una ley que le impone tantos requisitos a los fraccionadores que el costo de un fraccionamiento aumenta 4 veces. Esa es una forma de frenar el desarrollo desordenado. Otros candidatos dijeron que esto no es cierto, que está tan desordenado el crecimiento, que esta ciudad Cauquel, que es una plancha de cemento, con problemas de conexión urbana, transporte con la ciudad. Y otros nos dijeron que el crecimiento de la ciudad de esa forma desordenada es parte de la corrupción que impera entre las autoridades. Las preguntas que les queremos hacer a los dos es si ustedes efectivamente creen que la ciudad está creciendo desordenadamente. Dos, si este es el caso, ¿qué es lo que se necesita hacer para impedirlo? Profesor Peraza, por favor. Sí, bueno, yo creo que en términos generales sí existe una falta de una estrategia de desarrollo urbano, de crecimiento en particular. Creo yo que si esta existe, no es la adecuada. O sea, ahorita lo que se está fomentando es un crecimiento disperso o difuso. Jorge Bolio ha documentado esto de una gran cantidad de escritos. Este crecimiento disperso lo que hace es encarecer, en este caso, todas las infraestructuras en relación al uso de la ciudad. Hace que el gobierno tenga que ir, digamos, a salvar muchos de estos conjuntos habitacionales que no cumplieron con las reglas, que no cumplieron con dotar de equipamientos, o que lo hacen a destiempo, lo hacen ya tardíamente, haciendo que mucha gente viva mucho tiempo sin servicios, ¿no? Esta situación creo yo que se deriva en buena medida de que se rompe con este modelo histórico de crecimiento de las ciudades, que es a través de conurbaciones paulatinas. Claro, hay experiencias de todo tipo, hay conurbaciones mal hechas, pero no estoy pidiendo o fomentando la idea de que esto se haga mal, sino al contrario, que se haga de manera planeada. Yo creo que la conurbación es una manera, digamos, natural, histórica, de cómo debe crecer una ciudad, porque precisamente se va llenando todo aquello que es posible de habitar y poco a poco se va desarrollando en la medida de las necesidades.
Cuando estas conurbaciones están planeadas, creo yo que funcionan bien. Y son la verdadera alternativa al crecimiento disperso, porque cuando no existe esta política de ir creciendo, alcanzando los poblados próximos, lo que tenemos es una dispersión absoluta de los poblamientos, ¿no? Y son poblamientos demasiado pequeños para poder a largo plazo hacerse de las infraestructuras y equipamientos suficientes. Entonces yo creo que la política se debe reorientar. Ahorita lo que está pasando es que ha habido un encapsulamiento de muchas de estas poblaciones, como por ejemplo el caso de Cauquel, ¿no? Si uno lo compara con Ciudad Cauquel, pues es un lugar abandonado prácticamente porque no cumple ninguna función en relación a su entorno. Yo creo que es al revés lo que se debe hacer. Hay que, desde mi punto de vista, fortalecer la periferia de estos poblamientos para sentar las bases e inducir la inversión en su, digamos, en su área colindante. De tal forma que los fraccionadores, sabiendo que ahí va a haber infraestructura, sabiendo que ahí va a haber equipamientos, pues vayan induciendo en todo caso a la compra de tierras aledañas a los poblamientos. De tal forma que realmente estemos creando núcleos urbanos, que son precisamente la manera ordenada de crecer. El hecho de crecer sin núcleos, pues eso ya nos pasó en Mérida y nos está pasando ahorita otra vez en el siglo XXI fuera de Mérida. Nosotros tenemos que retomar, desde mi punto de vista, esta política de nuclear las ciudades, o sea, establecer una red de núcleos que sean en donde se puedan obtener los servicios necesarios para cada uno de los desarrollos en los diferentes rumbos geográficos. Y no estar fomentando estos crecimientos de ciudades dormitorio en donde la gente tiene que ir a la ciudad a conseguir sus servicios que no obtiene de otra manera. Creo yo que aquí tiene que haber un trabajo conjunto entre autoridades e inversionistas y no dejar a unos o a otros el paquete para solucionarlo por su cuenta. Doctor Bolio. En el tema del crecimiento urbano y la planeación, yo opino que en contrario a algunos candidatos, sí existe un esquema de planeación, pero esta está más orientada a la expansión. Son planes y programas urbanos netamente expansionistas. Las áreas clasificadas como de crecimiento ya casi abarcan todo el territorio municipal en Mérida. En el caso de la zona metropolitana, lamentablemente, los municipios aledaños, como Canacín, como Humán, como Concal e incluso Progreso, carecen de programas urbanos o sus programas urbanos no han sido actualizados. Esto desde luego les resulta funcional para esquemas de corrupción, autorizaciones por debajo de la mesa, y el hecho es que han prosperado de esta manera programas urbanos que admiten el crecimiento en casi todo su territorio municipal. De este modo, la obtención de factibilidades urbano y ambientales que otorgan los gobiernos, el gobierno estatal, pues no puede evadir la responsabilidad, la tiene que otorgar, porque en el programa director del municipio correspondiente aparece como zona de crecimiento. Por otro lado, estas zonas de crecimiento no tienen marcadas etapas. Entonces, una zona de crecimiento que casi colinda con Progreso ya está siendo ocupada, cuando zonas de crecimiento contiguas a la ciudad y más cercanas se guardan para la especulación. Ambos mecanismos están afectando mucho el territorio metropolitano, que aparece así como un tejido roto. ¿En qué consiste este tejido roto? En que la dispersión no permite el acceso a servicios, en que la proliferación de lotes no pueden municipalizarse, es muy difícil. Esto está generando entonces desarrollos inmobiliarios de carácter estrictamente privado, con altísimos costos de mantenimiento para sus habitantes. Por todos lados encontramos distorsiones al respecto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Una mejor coordinación, atenerse a la Ley General de Ciudades y Territorio, que ya obliga, necesariamente hace obligatoria la coordinación de municipios y estados con la federación, o de municipios con estados, de manera que no
no puedan evadir la obligación de estar actualizando sus programas directores. Y en otro orden de cosas, lo estamos viviendo, este tipo de desarrollos no se nuclean, la medida en que se dispersan, ¿sí? No hay manera de ordenar este territorio. Como que ya hemos perdido la oportunidad para un ordenamiento territorial adecuado. Lo vamos a vivir sus consecuencias negativas, no en el mediano plazo, en muy poco tiempo. De hecho, se está acrecentando problemas como la deforestación, el acceso vehicular a la ciudad, la falta de servicios, en fin, problemas de ese corte. Sobre la ciclovía, unos candidatos están de acuerdo en que existe esta necesidad de escuchar a los ciclistas también y no solo a los automovilistas, pero al menos entre las propuestas, entre los 10 candidatos, a excepción de uno, no las dejarían como están en este momento. Hablaron de las afectaciones que le causan a algunos negocios en los que están y los clientes ya no pueden estacionarse y por consecuencia tampoco pueden entrar al negocio o consumir el servicio. Maestro Marco Tulio, ¿las calles donde se abrieron son adecuadas? ¿Qué factores deben considerarse y qué se puede hacer con el proyecto así como está planteado actualmente? Bueno, yo considero que las ciclovías son una necesidad, no solamente para quienes quieren hacer ejercicio o recrearse, sino sobre todo para quienes quieren ir a su trabajo de una manera más económica. Porque definitivamente el transporte público para personas de bajos ingresos con una familia numerosa les resulta casi imposible. De hecho, hay cifras que nos hablan de una gran cantidad de personas que usan la bicicleta o el triciclo, en este caso, como se le llama este otro medio de transporte, para ir a su trabajo cotidianamente. Yo creo que lo que tendríamos que ver es no solamente estar pensando en la bicicleta como un medio de disfrute, como un medio de creación de, pues en este caso, de condiciones de salud, de ejercicio, sino también como un medio de transporte alternativo al de los camiones o al de los taxis o al de los vehículos particulares automotorizados. Yo creo que es necesario por eso hacer una red que atraviese la ciudad, que atraviese el centro, aprovechando estos carriles que se usan para estacionar coches, que muchas veces pues, se pueden pensar en hacer algún tipo de estacionamientos en algunas manzanas para evitar que usen precisamente esta parte de la calle y poder destinarla a la ciclovía. Yo creo que las ciclovías se deben hacer sobre ejes troncales fundamentalmente. O sea, tiene que haber esta posibilidad de usar estas vías anchas de calle y vías que conectan muchas colonias, que atraviesan muchos sectores de la ciudad. Estas son las mejores opciones para hacer ciclovías, porque tomando en consideración que no nada más es para gente que hace ejercicio, sino para gente que trabaja, creo yo que sería idóneo el dotar a Mérida de una red de ciclovías precisamente alternativa al transporte público. Entonces, yo creo que esto es perfectamente factible si se va haciendo poco a poco y se va haciendo sobre todo conectando también con las comisarías y las poblaciones cercanas a esos entronques que podrían tener estas ciclovías para acceder al centro o atravesar el mismo centro a través precisamente de una trama de calles que pudieran considerar la introducción de la ciclovía. Yo creo que simplemente hay que ver la ciudad ya no solamente como un lugar para que circulen coches y camiones, sino también ya para estos vehículos no motorizados. Y creo que hay que darle su lugar. Yo sé que siempre los cambios crean alguna insatisfacción en algunas personas que ven afectados ciertos intereses, pero bueno, yo creo que hay que pensar en la ciudad. Yo creo que estas cosas no son afectaciones graves. Y sí, por el contrario, la afectación más grave es no contar con estas alternativas de traslado que son económicas, que son sustentables y que son apropiadas para gente de escasos recursos. Doctor Bolio Océs, ¿las calles donde se abrieron las ciclovías son adecuadas y qué factores deben considerarse? Bueno, en este caso le diría a mi colega y amigo Marco Tulio, amén. Creo que es una utopía
el creer que las cadenas se hicieron para empujar. El hecho de intentar invertir la pirámide de la movilidad poniendo por encima al peatón requiere de muchos pasos previos. Esto de las ciclovías, desde mi punto de vista, yo no encuentro los estudios que fundamentaron estos proyectos. Yo no sé en qué se basaron para estos trazados, no sé si hay estudios de origen y destino, no sé si hay estudios de número de ciclistas, de frecuencias de viaje, en fin. Entonces, esto ha dado como resultado que se invierta una cantidad enorme de recursos, pasando por encima de otras prioridades, como primero que nada, atacar el tema del transporte colectivo. Cuando se ponen como ejemplo por parte de las autoridades ciudades que funcionan con mucha bicicleta, ¿sí? Que de hecho son las que saturan su vialidad, bueno, estamos hablando de ciudades que primeramente ya resolvieron el problema del transporte colectivo con medios masivos del tipo metro, ya sean subterráneos o superficiales. Esto no lo tenemos en Mérida, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a proceder por pasos, vamos a ordenar, vamos a mejorar el transporte colectivo, hacerlo cada vez más masivo, más accesible, con menos necesidad del transbordo en el centro. Y en esa medida yo creo que que se está por inaugurar, el vaivén, es un gran acierto. Ojalá funcione bien. Lo mismo que los circuitos enlace que están funcionando en el centro histórico, ojalá permanezcan. En fin, hay que ir resolviendo el problema del transporte antes de emprender obras de infraestructura tan ambiciosas que no sé si se sustenten, no sé si se sostengan. Yo no puedo opinar de si las calles fueron bien elegidas o no, porque yo solamente recorro Prolongación y el Paseo de Montejo. Y lamento decirlo, lo hago en diferentes horarios y no encuentro a los usuarios suficientes que justifiquen esta obra. Ojalá que vaya fomentando el uso de la bicicleta, pero, insisto, creo que se procedió a la inversa, que debió atacar primero una prioridad A antes que una prioridad C. Precisamente el transporte urbano es uno de los temas que discutimos con el candidato a la alcaldía y nos da la impresión de que muchos de ellos se fueron por las ramas. Unos hablaban de que el transporte había que ser gratuito, otros que la facultad pase el Estado al ayuntamiento, otros más de que se abra una empresa para municipal transporte, pero muy pocos hablaron de problemas sectorales como es, por ejemplo, la falta de rutas transversales que atraviesen la ciudad y que eviten la parada en el centro, que por otra parte encarece el servicio y que convierta el centro en un foco de congestionamiento vial y de contaminación. La pregunta que queremos hacerles es, ¿cómo hay que reordenar el servicio de transporte urbano en Mérida? Es decir, hay que hacer un rediseño de las rutas, hay que definitivamente quitar los paraderos del centro. Este asunto es difícil políticamente porque representa los intereses de muchos propietarios de predios del centro que se benefician con el tráfico peatonal de la zona. En conclusión, ¿qué proponen ustedes hacer ya en materia de transporte urbano? Sí, bueno, mi parecer es que ya tendríamos que pasar a un modelo de transporte que contenga una administración mixta del mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo sean permisionarios los que tengan, en este caso, la responsabilidad de prestar los servicios. Tampoco estoy abogando porque haya servicios que preste el ayuntamiento por un lado y los permisionarios por otro. Yo creo que se tendrían ya que pensar en una modernización de las empresas para que éstas puedan funcionar de manera mixta. El transporte de todas maneras requiere subsidios. Por lo tanto, ¿por qué no darle un cariz legal ya a la participación de las autoridades dentro de un modelo mixto de empresa en donde se pueda tener por parte de la autoridad la decisión técnica
y las decisiones, las determinaciones en este caso que se requieren desde un punto de vista, pues si quieren ustedes decirlo político, pues también, porque muchas veces estos gremios se oponen a hacer modificaciones o cambios porque ya están acostumbrados a un modelo, ya están acostumbrados a un cierto nivel de ingreso, etcétera, y entonces no se puede avanzar. Yo creo que aquí el modelo, por ejemplo, del Metrobús, como se introdujo en la Ciudad de México, sin que necesariamente exista el Metrobús, por así decirlo, pero el modelo de crear una empresa mixta donde la autoridad tenga la última palabra y tenga la posibilidad de introducir una modernización real al servicio y que los permisionarios pues pasen a ser accionistas, por decirlo de algún modo, o tener un consejo de administración donde se les puede escuchar también y también poder consensar los arreglos. Pero en última instancia yo creo que la determinación de cómo debe operar el transporte público ya tiene que pasar mediante un modelo colaborativo a la inclusión del ayuntamiento en la toma de decisiones. Y digo ayuntamiento porque ese es el papel que debe tener esta autoridad en el manejo del transporte y no tanto el gobierno del Estado, que lo tiene pues por otro tipo de razones. Entonces, desde ese punto de vista, yo abogaría por eso y desde luego abogaría porque se cree también un transporte policéntrico, porque ahorita es monocéntrico. Es un transporte que todo va al centro, al margen de unas cuantas rutas que no lo hacen. Yo creo que aquí lo que tendríamos que empezar a hacer es lo que ya se ha hecho en otras grandes ciudades, porque ya estamos llegando a ese nivel, es crear nuevos núcleos de ascenso y descenso del transporte en otros rumbos urbanos y también crear terminales. Es muy importante que los camiones no estén todo el día en la calle. Hay camiones que nomás están esperando a ver que les toque el momento de entrar en operación. Y mientras tanto están contaminando, están ocupando espacio público en los parques o en diferentes lugares. Yo creo que debe haber terminales y debe haber un modelo policéntrico en donde ya no se tenga que pasar necesariamente por el centro, sino hacer interconexiones periféricas, perimetrales, digamos, a lo que es el trayecto de los diferentes rumbos urbanos, sosteniendo posiblemente alguna ruta que pase obligatoriamente por el centro. Pero la idea es desconcentrarlo, porque este modelo pues ya llegó al máximo, ya no podemos seguir metiendo más unidades al centro. En ese tema del transporte, pues me llamó la atención que hay propuestas muy viables, como por ejemplo la de convenir nuevos esquemas de colaboración entre el municipio y el gobierno del estado para el uso o la implantación de nuevas rutas largas, ortogonales, que no necesariamente pasen por el centro, para implantar medidas de boletaje único y otra serie de cosas que modernizarían el transporte. Contrariamente, otro candidato propone que se le atribuyan todas las facultades en materia de transporte urbano al municipio, como lo prevé la Constitución, y no es así. Lamentablemente, la Constitución, en su artículo 115, no habla de transporte como una de las atribuciones de los municipios. Tendría que pasar por toda una reforma constitucional para que esto se dé. Esto se debe a que muchísimas centros urbanos en la República son zonas metropolitanas muy complicadas. Entonces, si cada municipio empieza a manejar su esquema de transporte, sus diferentes tarifas, sus diferentes enlaces, sus estaciones, etcétera, algunas zonas metropolitanas se entrarían en un caos. Se requiere una autoridad superior a la del municipio, en este caso, gobiernos estatales, o bien esquemas con visión metropolitana para atender este problema del transporte. Respecto a qué se puede hacer con el sistema de transporte local, yo creo que intervenir en rutas de circuito, en rutas ortogonales más largas que no pasen por el centro histórico, esto ahorraría mucho dinero a la población usuaria, en implantar estos esquemas de boletaje, articular estas rutas ortogonales con ya el sistema establecido llamado ruta enlace,
que funcione exclusivamente en el centro histórico, ¿sí? Y desde luego lo de servicios o estaciones, digamos, suburbanas o como le llamaba el doctor Marco Tulio, también serían excelentes. O sea, estas rutas largas, ortogonales, podrían tener como destino, origen, este tipo de subcentros que funcionarían ya como los estacionamientos o paraderos que están actualmente en el centro. Hay mucho que hacer y yo creo que más que estar obteniendo subsidios para renovarle las unidades a los permisionarios, debería trabajarse un esquema de colaboración que vigile de manera más estricta, que regule, que modernice obligatoriamente el funcionamiento de esas empresas. Un tema polémico en las diferentes transmisiones que realizamos, en los comentarios que de hecho los lectores más pedían y más preguntaban en las propuestas de los candidatos es ¿qué van a hacer con el Carnaval de Mérida? Y aquí recibimos diferentes propuestas. Todos los candidatos, con excepción de Renán Barrera, apoyan la idea de regresarlo a la ciudad. Algunos propusieron que inicie en La Plancha y termine en Dondé. Ese fue Ismael Peraza. Otros dicen que pues está atrapado en Ixmaquil y quieren regresarlo, pero harían una especie de consulta para saber en qué parte regresarlo. Otro propuso incluso hacer una ruta de barrios mágicos en el carnaval. Y aquí nosotros, maestro Marco Tulio, ¿qué hacer con el carnaval? Y si no es en Ixmaquil, ¿en dónde? Bueno, pues yo desde el principio he sido de la idea de que tiene que regresar al centro, de donde nunca debió de haber salido. El carnaval es un activo, ahora sí, también, para el centro histórico, porque forma parte del patrimonio intangible de la ciudad. Es una de las pocas ciudades que posee por tradición un carnaval en México. Y creo yo que esto es algo que se asocia al centro, porque a pesar de que siempre ha tenido derroteros diversos, finalmente el centro es el lugar más emblemático de la ciudad y con el que se relaciona, en este caso, el aspecto patrimonial del carnaval. Yo creo que sí, efectivamente, hay que mejorar las condiciones, en este caso, en que opera. Y bueno, esto va desde la normatividad que se relajó mucho, sobre todo en relación al consumo del alcohol, y que esto generó muchos problemas durante su estancia en el Paseo de Montejo. Pero yo sí soy de la opinión que la rehabilitación del área de La Plancha, que es un área muy grande, podría dar lugar a reinstalarlo con un derrotero que vaya hasta el Parque de la Paz. Ahí hay varios parques, está Mejorada, está Santiago, está el Parque Hidalgo, está desde luego el Parque de la Paz, con suficiente espacio para poder cubrir, por ejemplo, el derrotero en un sentido diferente al que tuvo en Montejo. O hacer alguna forma de que también alcance Montejo en un, digamos, en un trayecto delimitado, ¿no? Yo creo que lo más importante es dejar de tener al carnaval al margen de la ciudad, porque lo que se tiene ahí es una feria, no es un carnaval, es una feria que desde mi punto de vista pues tiene también su propia tradición y se debe de conservar, pero que le quita el carácter, digamos, más importante al carnaval, que es el carácter patrimonial. Que yo creo que eso se asocia al área histórica de la ciudad, porque es ahí donde nació, es ahí donde ha desarrollado por muchas décadas, incluso siglos, y por lo tanto creo yo que debe de regresar al origen, aunque con una mejor planeación. Doctor Jorge Bolio Océs, ¿usted qué opina? ¿Qué haría con el carnaval? Bien, a mí me llama la atención en este tema que algunos candidatos que abogan por el paso deprimido como un activo de la ciudad, cuando en realidad es un pasivo que consume muchísimo dinero en mantenimiento. En el caso del carnaval trasladado a Ixmaquil después de una consulta que a mí me consta que se realizó, ¿sí? Ahora estén viendo esto, ¿sí? No como un activo, como algo ya logrado en beneficio de la ciudad,
sí, como una especie de agresión a la ciudadanía, a una especie de idiosincrasia cultural con respecto al carnaval. Esto, yo pienso que desde los años 80, ese carnaval del que se habla con tanto romanticismo había desaparecido. Era una senda cantinera, verdaderamente era muy difícil de regular, lo intentaron en muchas ocasiones, era muy difícil controlar el comportamiento de las multitudes con respecto al alcohol y al relajo. Si se va a alguno de los candidatos que proponen su regreso a la ciudad, al centro de la ciudad, gana, pues yo creo que tendría que emprender nuevamente una consulta y elaborar un proyecto que contemple medidas muy rigurosas para el control de las distorsiones que padeció el carnaval en los años anteriores a su traslado. Con esto llegamos al final de nuestra transmisión, agradeciendo a nuestros invitados, Jorge Bolio Cés y Guzmán, su participación y sobre todo sus valiosísimas aportaciones a la discusión pública de los grandes pendientes de la ciudad a la luz de las próximas elecciones municipales. Muchísimas gracias también a ustedes, lectores, por ver este foro Megamedia. No se pierdan, estén pendientes de las redes sociales de Diario de Yucatán, porque estamos teniendo una cobertura especial rumbo a las elecciones de la alcaldía de 2021 y rumbo a las elecciones en general en Yucatán y en México. Les agradecemos a nuestros invitados y nos vemos en el siguiente foro Megamedia.